espacio que el Señor ha provisto para que seamos expuestos a su palabra. Seamos por la operación del Espíritu Santo convencidos de pecado, de justicia y de juicio, pero por ese mismo Espíritu podamos ser consolados y animados. Así que hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a iniciar el estudio del libro del profeta Joel. Acompáñeme entonces en su Biblia a este hermoso libro. Hoy simplemente vamos a hacer la introducción al libro, ¿sí? La idea es trazar la línea de estudio para poder comprender de qué trata el libro y hacia dónde vamos a caminar durante todos estos domingos. Como iglesia, para aquellos que nos acompañan por primera vez, creemos en la importancia de la predicación expositiva. ¿Qué significa esto? Como iglesia, cogemos las cartas y los libros de la Biblia y los exponemos de principio. Vamos entonces a orar reconociendo delante de Dios que sabemos que a menos que su Espíritu Santo dirija este momento, en vano nos habremos reunido. Señor, hoy nos presentamos a ti con la necesidad de que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros. Unos en este lugar hoy requieren que tú soples vida para que sean trasladados de las tinieblas a la luz. Otros, Señor, por tu gracia ya han creído, pero hoy requieren que por el poder de tu Espíritu Santo puedan ser fortalecidos para santidad y vivir para tu gloria y para tu honra. Así pues, todos los presentes tenemos la necesidad de que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Hoy te ruego por mi vida como predicador y siervo en esta mañana, para que no sean pensamientos de hombre, para que no sean intenciones humanas las que hoy sean expuestas desde el púlpito, sino que sea tu palabra y tu consejo el que hoy anime, consuele, confronte y edifique a cada uno de los presentes. Por favor, Espíritu Santo, glorifícate en la predicación y que hoy todos seamos movidos a obedecer a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Joel capítulo 1, y hoy vamos a centrarnos solo en el versículo 1 como introducción a todo el libro. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Versículo nos deja algo muy claro. Cuando hablamos de palabra de Jehová en los términos usados en el Antiguo Testamento, estamos evocando o hablando de un momento en que Dios, por el puro designio de su voluntad, escoge hablar a través de una persona. Esas personas, particularmente en el ejercicio del Antiguo Testamento, recibían el nombre de profetas, encargados de ser voz de Dios para comunicar los designios de Dios al pueblo de Dios. Y nos dice que al hombre que está comisionando para esta tarea tiene un nombre específico. Se llama Joel y que su padre es Petuel. Respecto a Joel, no tenemos más detalles sobre quién era, cuál fue su ministerio. Sabemos de su padre por este pasaje en particular, lo que indica que muy seguramente su padre gozaba de prestigio y reconocimiento en medio del pueblo. Pero la Escritura tampoco nos enseña más aspectos acerca de Petuel. Pero para hablar de un profeta
necesitamos poner un cimiento claro acerca de lo que enseña la Escritura sobre el ministerio profético y cómo están distribuidos los profetas en la Escritura. Es importante entender que en este momento de la historia, para las culturas paganas, los profetas eran conocidos como videntes, es decir, personas que entre comillas podían dar vaticinios acerca del futuro. Entonces, los pueblos paganos buscaban a estos hombres o a estas mujeres conocidas como videntes, profetas o profetisas para tratar de entender algo sobre el futuro. Pero esas prácticas paganas lamentablemente también afectaban de una u otra forma al pueblo de Israel, pues muchas veces veían a los profetas no como siervos de Dios, sino como instrumentos para tratar de encontrar aspectos sobre el futuro. Los profetas en la Escritura están distribuidos en dos grupos: profetas mayores y profetas menores. Cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores, no estamos diciendo que unos son más importantes y los otros menos importantes. Los profetas mayores son 4: Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Cuando decimos que son mayores, estamos hablando de que la extensión de estos libros es mucho más grande que la de los profetas menores. Los profetas menores fueron catalogados así porque sus escritos fueron cortos, pero en cuanto a autoridad bíblica tienen el mismo nivel de importancia. Teniendo esta diferencia, entendemos en esta mañana que vamos a estudiar un profeta menor llamado Joel. Tenemos que partir de una realidad en esta introducción. Lamentablemente, en nuestro tiempo, muchos contextos religiosos presentan a los profetas como hombres que adivinan el futuro de las personas, convirtiendo al profeta no en lo que la Biblia dice, sino en un adivino de turno. La diferencia es que, entre comillas, el adivino pagano cobra y el supuesto profeta cristiano lo hace gratis. Pero la motivación es la misma: querer usar la vida espiritual y la vida de la iglesia para querer descubrir asuntos del futuro que solo le pertenecen a Dios. Entonces necesitamos dejar algo claro: un profeta a la luz de la Escritura no es un adivino del futuro. No es alguien que especula sobre los eventos futuros. Eso no es un profeta, eso es un adivino. Y si es un adivino, es alguien que desagrada a Dios, porque la Escritura dice que Él aborrece la adivinación y todo tipo de hechicería. El ministerio profético en la Biblia nada tiene que ver con estos pseudoprofetas modernos o falsos profetas, porque ese debe ser su título, que se atribuyen poderes y funciones que Dios no le ha asignado a ningún hombre en este tiempo. El ministerio profético, tal y como se desarrolló en la Escritura, ya no existe. Este oficio ha cesado. Tanto los apóstoles como los profetas fueron el cimiento sobre el cual se edifica la iglesia. Acompáñeme a Efesios 2:20, por favor, para aclarar este pensamiento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: edificaos, hablando a la iglesia, sobre el fundamento, que es igual a cimiento, ¿de quién?
de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo sano en el Señor. Pablo, ¿qué le está enseñando a la iglesia? Que claro que existieron apóstoles, claro que existieron profetas. De hecho, él mismo se reconoce como el último de los apóstoles. ¿Y qué está diciendo? Ellos son el cimiento sobre el cual se edifica el templo. Y aquellos que saben de construcción saben que los cimientos de una edificación solo se echan una vez. Que una vez echados los cimientos y empezado a levantar el edificio, no hay que volver a levantar cimientos, no hay que volver a levantar apóstoles, no hay que volver a levantar profetas. Decir que hoy existen apóstoles y decir que hoy existen profetas, es decir que Pablo acá nos está mintiendo. Es querer decir que Pablo está diciendo que los cimientos quedaron inconclusos. Y si los cimientos no son suficientes, ¿podríamos edificar una casa con cimientos incompletos? De ninguna manera. La razón por la que la iglesia se sigue edificando es porque los cimientos ya fueron terminados. Los fundamentos ya fueron bien establecidos y los apóstoles y los profetas ya cumplieron la tarea que se les asignó. Ahora se sigue edificando este edificio sobre lo que enseñaron los profetas, sobre lo que enseñaron los apóstoles, teniendo a Cristo como la piedra angular de esta edificación. Así que todo hombre que hoy se presente como profeta o como apóstol es un enemigo de la verdad, porque se está atribuyendo un título y una función que hoy Dios no da a ningún hombre. Teniendo entonces este elemento, podemos empezar a ubicarnos qué es el profeta y qué es lo que esperamos de Joel. Los profetas entonces en los tiempos bíblicos no eran hombres que hablaban al oído de la gente con frases como acércate que el Señor te dice. No, eran hombres a través de los cuales Dios hablaba al pueblo. Y eran eventos aislados, no sistemáticos, que se dirigieran a una persona en particular. Pero el ministerio profético siempre era público y era al pueblo en general, no a personas en particular. Los profetas tenían por hábito evaluar siempre las circunstancias. Necesitamos aprender esto para poder comprender muy bien el libro. Un profeta escogido por Dios, a través del cual Dios hablaba a su pueblo, era guiado por Dios para siempre estar evaluando las circunstancias y los acontecimientos que le rodeaban a la luz de dos cosas: el pacto de Dios con su pueblo y la ley que Dios le dio a su pueblo. Esto es muy importante, hermanos. Un profeta debía evaluar una crisis, una sequía, enfermedad, la persecución, la guerra, perder una guerra en relación a lo que Dios en el pasado dijo acerca de su pacto con el pueblo y los mandamientos del pueblo. Entonces, un verdadero profeta no miraba al futuro. Un verdadero profeta en la escritura lo primero que miraba era hacia el pasado. ¿Qué ha dicho Dios a su pueblo? ¿Y qué relación tiene lo que Dios dijo en el pasado con lo que hoy nos está pasando? Entonces viene una guerra, el pueblo de Israel perdía aquella batalla, el profeta no empezaba a decir, hermanos, el Señor me muestra que esto es temporal y vamos a tener victoria en el futuro. No, el profeta iba al pasado y decía, el Señor cuando salvó a su pueblo con mano poderosa dio unos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el profeta miraba el primer mandamiento.
estamos violando el primer mandamiento. Como pueblo estamos buscando otros dioses. Como pueblo nos estamos inclinando a otros dioses. Como pueblo estamos usando en vano el nombre de Dios. Como pueblo no estamos guardando el día de reposo para glorificarlo. Como pueblo no estamos honrando a nuestros padres como deberíamos hacerlo. Como pueblo estamos dando licencia al homicidio, al adulterio, a la avaricia, a la mentira. Y una vez el profeta miraba la ley de Dios, el Espíritu de Dios le decía: mi pueblo ha pecado, ha violado mi ley y ha violado mi pacto. Llama a mi pueblo a que se arrepienta. El modelo de los profetas es sencillo. Dios emite su voluntad y le dice al pueblo: mi pueblo pecó. Segundo, da una orden: dile a mi pueblo que se arrepienta. Y tercero, establece unas consecuencias: bendición si el pueblo se arrepiente y juicio si el pueblo no lo hace. Ese es el principio rector de todos los profetas. Así que un profeta bíblico no es un hombre que anda especulando sobre el futuro. Y ahora esto sí que está de moda, y prepárense. Ahora tenemos un papa que quiere abandonar su función. Ahora sí se levantará el anticristo. Y tendremos luna roja, y ahora sí llegará el fin de todas las cosas. Y encontramos el aceite puro de oliva, y ahora sí esto se acabó. Y ahora encontramos la vaca roja sin ningún defecto, y ahora sí esto se acabó. Eso no es profecía. Eso nada tiene que ver con la Biblia. Son especulaciones irresponsables por una mala interpretación de la Escritura. La voz profética mira el pacto de Dios con el pueblo y ruega al pueblo: arrepentíos, que hemos violado el mandamiento de Dios. Para los profetas, los acontecimientos físicos reflejaban realidades espirituales, anunciaban fallas espirituales en el pueblo. El contexto de lo que vamos a ver se da enmarcado en un juicio de Dios por causa de la desobediencia de su pueblo. ¿Qué desobediencia? Dios había rescatado un pueblo que merecía la muerte, un pueblo que estaba en esclavitud. Lo rescató por gracia, no por mérito, y le dijo: si me sigues, yo estaré contigo; si te apartas, yo te abandonaré, y todos vendrán a destruirte. Joel está exponiendo una devastación presente que se da por causa de unas langostas. Recuerden, situaciones físicas que dan realidades espirituales. ¿En qué otro escenario de la Escritura se habla de langostas? ¿Recuerdan Éxodo capítulo 10? Pero no pasa algo curioso en el contexto de nuestro profeta. ¿No fue Dios quien envió langostas para destruir a Egipto y liberar a su pueblo? Ahora Dios entonces le está diciendo a su pueblo: he enviado langostas ya no sobre sus enemigos, sino sobre ustedes, porque por causa de su pecado ahora los trataré como mis enemigos. Así empieza esta historia. ¿Por qué envía langostas? Porque el pueblo sabía que ese elemento fue usado contra los enemigos de Dios. Ahora Dios les está diciendo con sus actos físicos: pues en este momento ustedes se están comportando como mis enemigos. En ese escenario vamos a ver el desarrollo de todo este impresionante profeta. A través de la situación presente causada por el pecado, ya tenemos dos elementos. Los aspectos situacionales presentes eran un termómetro que indicaba que el pueblo estaba rompiendo o rebelándose contra algo que Dios enseñó en el pasado. Eso se llamaba pecado y hoy se sigue llamando igual: pecado.
pecado. Luego el profeta les dice, si no se arrepienten del pecado presente, quiero que sepan que viene un día más temible, llamado el día del Señor. Anote muy bien esto en su mente, porque el día del Señor va a ser muy mencionado en este profeta y en todos los profetas. El día del Señor se refiere al día final en el que Cristo viene por segunda vez para establecer su reino. Pero el propósito principal de los profetas no era atemorizar a las personas con el día futuro. Era dar esperanza al pueblo de Dios, enseñándole que en ese temible día todo el que crea y se arrepienta no tendrá razón para temer. ¿Qué diferencia a los profetas o pseudo profetas de este tiempo? Que presentan el día del Señor no para traer consuelo a la iglesia de Cristo, sino para atemorizarla y en muchos casos manipularlos. Los profetas siempre nos mostrarán algo. Viene un temible juicio para aquel que no se arrepiente, pero hay gran esperanza para todo el que se arrepiente y pone su fe en el Mesías. Si estamos prestando atención al hilo, ¿qué es entonces un mensaje profético? Un mensaje profético es aquel que le dice al pueblo de qué manera está violando la ley de Dios. Y por la misma palabra de Dios lo llama a arrepentimiento. Y el mensaje profético le da esperanza al que se arrepiente, pero le anuncia una temible condena al que no. Eso es profecía bíblica. Lo demás es manipulación y es un engaño. Este libro está compuesto tan solo por 3 capítulos. Como bien lo dije, no tenemos muchos datos de contexto. No sabemos la fecha exacta en la que se escribió. Analizando el contenido, algunos están de acuerdo en que fue escrito después del profeta Amós y antes del profeta Isaías. Esa sería más o menos la línea de tiempo, pero no podemos afirmarlo de manera contundente por su lenguaje, por la forma de algunas citas específicas que hace de Amós. Podemos decir es posterior a Amós y leyó Amós, pero al ver Isaías vemos que aún no tenía la revelación progresiva que Dios le dio a Isaías. Por tanto, podemos ubicarlo anterior a Isaías. ¿Qué significa Joel? Jehová es Dios. Hay 13 personajes en la Biblia con ese nombre, pero el más destacado es el profeta Joel. No piense que cada vez que usted ve a Joel en el Antiguo Testamento está hablando del profeta. Joel el profeta es anunciado exclusivamente en este libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Y hermanos, este es el corazón de esta introducción. Este propósito debe quedar claro en nuestra mente para poder entender cada una de las prédicas que vamos a ver estos domingos. ¿Qué es lo que quería lograr el autor guiado por el Espíritu Santo? Llamar al pueblo de Dios a que se arrepienta de manera genuina para ser librados de la devastación presente ocasionada por el pecado y para ser librados del juicio venidero que será peor. Un llamado al pueblo para que se arrepienta de manera genuina, subraye esa palabra, genuina, y así ser librado del mal presente y de un mal futuro que será mucho peor que el mal presente. Pero dentro del propósito del autor hay algo claro en su exposición. Él sabe que si Dios no interviene mediante su Espíritu, nadie se arrepentirá. Nadie podrá salvarse, ni aún experimentando los más horrendos sufrimientos, pues ni el peor de los juicios será suficiente para que un hombre se arrepienta de su maldad.
¿Saben qué vamos a aprender en los profetas? Que ni el peor momento de dolor tiene el poder de mover a alguien a que busque a Dios. Alguien puede buscar a Dios solo si Dios extiende su mano. Y esto sí que quedó claro en la pandemia. Y lo hemos visto en varios sermones, ¿cierto? Muchas personas decían, ahora sí esta pandemia va a sacar lo mejor de la gente. No, no sacó lo mejor, sacó lo que había en el corazón de la gente. Pecado, pecado y pecado. Muchos llegaron a situaciones tan deplorables que muchas personas dijeron, esto sí va a causar que las personas se arrepientan. Hermanos, la tragedia no tiene el poder de hacer que alguien busque a Dios. Hay personas que pueden estar al borde de la muerte con todas las enfermedades encima y con sus corazones completamente endurecidos. Es que si perdiera lo que tiene, se daría cuenta que necesita a Dios y pierden todo y siguen con el corazón endurecido. Porque las circunstancias difíciles no cambian el corazón. El único que tiene el poder para cambiar el corazón es el Espíritu de Dios. Y eso lo vamos a aprender en el profeta. Joel nos va a mostrar que a pesar del terrible sufrimiento presente, el pueblo seguía con el corazón endurecido. Y esto ya nos empieza a hablar como iglesia. Las circunstancias no te cambian ni me cambian. Pueden generar efectos temporales, miedos temporales. Alguien que va a la cárcel por cometer un delito y luego queda libre, puede salir con miedo a volver a robar, por miedo a volver a la cárcel. Pero a menos que el Señor cambie su corazón, ese miedo rapidito va a desaparecer. Alguien puede ser sorprendido siendo infiel a su esposo o esposa. Y por miedo, durante un tiempo, puede esforzarse en ser fiel. Pero ese miedo rapidito va a desaparecer, a menos que sea una obra del Espíritu Santo que dé un nuevo corazón capaz de hacer lo que agrada al Señor. ¿Qué temas vamos a encontrar en el profeta Joel? Primero, el reiterado pecado del pueblo de Dios y de todos los hombres. ¿Saben qué nos va a mostrar esta carta? Que hay algo que el hombre sabe hacer muy bien. O permítame expresarlo en un mejor término. Hay algo que todos nosotros sabemos hacer muy bien, así no hayamos ido a la universidad. Pecar, pecar y pecar. En eso somos excelentes. Y esto nos va a mostrar que no hay razones para sorprendernos. A veces somos ingenuos cuando decimos, yo no puedo creer que Julanito haya hecho eso. Es que esto yo no lo vi venir. Cómo era de amable, cómo era de formal. ¿Saben por qué pasa eso? Porque alejamos nuestra mirada de la Escritura. A nosotros no debe tomarnos por sorpresa que un hombre peque. Es que yo creí que esta vez iba a buscar a Dios, es que casi se muere, alcanzó a ver la luz del túnel. Y en lugar de hacerse más sensible, ahora se endureció más. ¿Por qué? Porque a menos que el Espíritu de Dios intervenga, el corazón del hombre cada vez se va a endurecer más y más y más. Si hoy tu corazón es duro, lo único que va a cambiarlo es Cristo. Y si no vas a Cristo, si el Espíritu de Dios no obra en ti, te tengo una noticia más preocupante. Cada día te vas a endurecer más y más y más, y tu estado cada vez va a ser peor. Porque el pecado es una espiral degenerativa. Así que no pierdas tiempo si eres consciente de la dureza de tu corazón. ¿Qué más vamos a aprender en el profeta Joel a través de los temas que desarrolla? Primero, que Dios es justo y siempre emite juicios sobre su pueblo y sobre toda la nación
cuando éstas se apartan de Él y prefieren abrazar el pecado. Hermanos, nuestro Dios es soberano y todo lo que pasa está bajo el gobierno justo de Dios. Todo lo que sucede, todas las calamidades, todos los desastres naturales, todas las circunstancias que nos rodean, todas están bajo el soberano dominio del Señor. Y no hay nadie que pueda cuestionar o poner en tela de juicio la perfección y la sabiduría de sus designios. Pero ¿por qué Dios emite juicio? Por el pecado de su pueblo que insiste en vivir rebelándose al pacto que Él estableció. ¿Saben qué más nos va a mostrar Joel? La insensatez del hombre frente al pecado. Vamos a ver cómo la misma creación, y Joel con lágrimas va a decir, y los animales gimen para que el Señor tenga compasión, mientras los hombres siguen endurecidos. ¿Saben qué significa esto? Joel está mirando la situación de su pueblo para decir, veo más sensatez en las bestias del campo que gimen a Dios en medio de la sequía que en los hombres, que aunque están perdiéndolo todo, siguen con su corazón endurecido sin buscar a Dios. A ese punto lleva el pecado al hombre, a ser tan insensatos que un animal pudiera parecer tener más sensatez en medio del juicio de Dios. Pero quiero aclarar esto y hacer una nota de balance. Vamos a ver más adelante que el profeta está haciendo un contraste. No está diciendo lo que hoy dicen los animalistas, de que los animales son más inteligentes que los hombres y por eso merecen ser más tratados con mayor dignidad que los mismos hombres. No estoy diciendo eso. La dignidad del ser humano es muy superior a la de los animales. Y cuando los profetas hacen un paralelo, no es para dignificar a los animales o ponernos a la par del ser humano. Es para mostrar la insensatez del hombre, no que tiene menos valor que un animal. Cierro ese paréntesis grande por causa del contexto que actualmente vivimos. ¿Qué más vamos a ver en el profeta Joel? Hay un día del juicio que desde el comienzo ha sido anunciado. Cristo regresará por segunda vez y ese día será temible, pero solo para aquellos que insisten en vivir en pecado y no arrepentirse y poner su fe en Jesús. También aprenderemos en este libro el misericordioso llamado que Dios hace al arrepentimiento para que los hombres se libren del juicio venidero. ¿Saben qué estamos entendiendo desde ya en esta exposición? Que la misma voz del profeta Joel hoy nos habla a todos. Arrepiéntete, porque el juicio viene. Y Dios lo hace con misericordia. Que hoy estemos siendo expuestos a que la palabra nos anuncie, hay un día venidero temible, pero solo para aquel que no se arrepienta. Es una operación de la misericordia de Dios para todos nosotros. Porque cuando hoy salgas de este lugar, ya no vas a poder decir, a mí nadie me dijo que vendrá un gran juicio. Y nadie me dijo que solo en Dios podía ser librado de él. Tú hoy has quedado inexcusable. Niños, ustedes hoy y durante muchos sermones han escuchado esta verdad. Viene un día temible, pero la única razón por la cual deberían temer a ese día es si no ponen su fe en Cristo. De lo contrario, deben esperar ese día con toda alegría como lo hace todo creyente. Cuando surgen acontecimientos complejos, la iglesia no se turba como el mundo, sino que la iglesia mira al cielo y solo dice, Maranata, ven pronto, Señor. Porque el día que tú regreses ya no es mi terror,
sino mi mayor gozo, porque estaré contigo para siempre y ya no pecaré más. Esta carta también nos enseña la intervención soberana de Dios, este libro, sobre la salvación. El mensaje es sencillo: a menos que Dios meta su mano, sople con su espíritu, nadie podrá salvarse. Por eso la salvación es un regalo de Dios, es una gracia divina. Este libro nos enseñará también acerca de las prácticas religiosas superficiales. Veremos cómo los mismos sacerdotes del pueblo eran diligentes en ofrecer sacrificios en el templo, mientras su vida era contraria a la Escritura. Una de las cosas que denuncian los profetas, y lo hará el profeta Joel, es mostrar la facilidad con la que aún los sacerdotes en nuestro tiempo, pastores y siervos de Dios, pueden estar haciendo cosas para Dios mientras sus corazones están completamente alejados de Él. Veremos cómo muchos son diligentes en servir en las iglesias, pero para acallar su conciencia mientras viven en pecado. Muchas personas en nuestro tiempo sirven en las iglesias, ayudan en las iglesias, pero no porque amen a Dios, sino porque quieren compensar su vida de pecado diaria, mientras maltratan a su esposa, mientras no instruyen a sus hijos, mientras se engañan y mientras roban. Creen que el domingo, por servir unas cuantas noches en la iglesia, la deuda queda saldada. Y eso es detestable a un Dios santo, santo, santo. Por eso veremos cómo en Joel deja al pueblo sin con qué poder ofrecer ningún tipo de sacrificio, para que el pueblo ya no tuviera como más tratar de manipular a Dios para obtener un bien. ¿Notan la diferencia de un profeta bíblico a los profetas modernos? Los profetas modernos, en lugar de enseñarle al pueblo a arrepentirse, tratan de enseñarle al pueblo que pueden manipular a Dios. Compre el pañuelo de la unción, compre el aceite ungido para que Dios haga. Y es más fácil comprar un aceite que dejar de pecar, porque puedo seguir pecando y según ellos, con comprar el aceite, todo va a funcionar muy bien. ¿Tienes tu hijo en las drogas? Siembra, pacta, ofrenda. No dejes de pecar, pero siembra, pacta y ofrenda y recibirás bendición. Ese nunca fue el mensaje de los profetas. Dios siempre le ha dicho a su pueblo, cada vez que levantan sus ofrendas y levantan sus manos para adorarme, mientras éstas están sucias de pecado, Isaías 1 dice, yo solo giro mi rostro porque no las soporto. Y aprenderemos a través del profeta que solo podremos tener manos limpias ante un Dios santo por la operación de su Santo Espíritu y por la obra redentora de Cristo. Porque sin Cristo nadie podrá tener manos limpias delante de un Dios santo. La estructura de este libro apunta a tres cosas. Primero, en el capítulo 2 vamos a ver sufrimiento y exigencia de arrepentimiento. Vamos a ver todo lo que vivió el pueblo de Israel, que cualquiera de nosotros podrá decir, uy, pero eso es suficiente para arrepentirse. Y veremos la demanda de Dios. Arrepiéntanse de su pecado. Veremos en ese capítulo la devastación presente, la sequía y las langostas y todos los aspectos sobre el juicio venidero. Y en el capítulo 3 veremos la promesa de liberación y restauración, porque Dios siempre disciplina a su pueblo, envía juicio sobre las naciones, llama a arrepentimiento y promete liberación y restauración para todo el que se aparta del pecado por la fe en Cristo. Hermanos, estamos en un tiempo difícil,
como han sido todos los tiempos previos a nosotros. La Biblia advierte que la maldad va en aumento y muestra cómo Dios golpea, levanta su vara de hierro por causa de la necedad del pueblo. Hermanos, hoy vuelvo a decirles con todo el amor que les tengo, nuestro mayor problema se llama pecado. Porque el pecado para unos es condenación y para otros es el mayor obstáculo para gozar de una sana comunión con Dios. Es por causa del pecado que Dios golpea duramente. Porque Dios al que ama lo disciplina. Pero es por el pecado que Dios también envía juicio y muestra su ira sobre todo aquel que no ha creído. ¿Por qué está este mundo como está? Por el pecado. Y es el pecado lo que hace que aumente el castigo, que el pueblo sea humillado, que los males del pueblo empeoren. Podemos entonces comenzar a recapitular esta introducción. ¿Qué hace un profeta? Va al pasado, recuerda cómo Dios con mano poderosa libera a su pueblo, recuerda los términos del pacto que Dios hizo con su pueblo y recuerda la ley de Dios. Mira todas sus circunstancias presentes a la luz de lo que Dios ya dijo y guiado por el Espíritu Santo llama al pueblo a que se arrepienta de su pecado, porque el que lo haga recibirá bendición y restauración, y el que no recibirá juicio y condena. El profeta hará una pregunta retórica. Y cuando venga el día del Señor, ¿quién podrá soportarlo? Y va a responder con claridad, nadie. Solo aquellos que tengan su fe en Cristo. Muestra cómo al final de todas las cosas esta tierra será restaurada. ¿Qué aplicación tiene entonces esta introducción para nosotros? ¿Qué debemos tener en mente? Primero, la realidad que se expone en este libro no tiene que ver un poco con nosotros, tiene que ver en todo sentido con nosotros. Porque el profeta confrontará nuestro corazón y nos recordará los términos del pacto y nos hará esta misma pregunta. ¿Estás siendo fiel al pacto que Dios hizo contigo? Ya no al pacto de la ley. Nosotros estamos en el pacto de la gracia, pero este pacto de la gracia no ignora los términos del pacto de la ley. No para salvación, pero sí para tener siempre delante nuestro el carácter del Dios al cual servimos. Y todo este estudio nos estará preguntando, ¿de qué manera nos estamos revelando a Dios? Y Dios, con voz audible mediante su palabra, una y otra vez nos estará diciendo, arrepiéntete de tus pecados, apártate de ellos. Los profetas escogidos por Dios hablan de arrepentimiento. Los falsos profetas de hoy se conocen porque se expresan de esta manera. A toda mujer embarazada que ven, se le acercan a su vientre y le dirán, el hijo o la hija que tienes en tu vientre será llamado a predicar a las naciones. Y toda mujer embarazada dirá, oh, tengo en mi vientre un profeta. Si esa promesa te ha sido dada, has sido engañada.
porque ningún hombre tiene la facultad de anunciar hoy esta verdad. Ningún hombre en la Escritura puede mostrar que tiene la facultad para hacer esas afirmaciones. Y el Señor me muestra que serás sanado. Y el Señor me muestra que tendrás un gran ministerio. El Señor me muestra que serás prosperado y librado de tu pobreza. Pero ellos se curan bien en salud. Porque a los años, cuando la persona se lo encuentra, pero profeta, lo que usted dijo no se cumplió. Pero no fue porque yo no dije la verdad, es que te faltó fe. Y al final, siempre la culpa será de aquel que recibe la profecía. Mis hermanos, la profecía dada en el Antiguo Testamento por los profetas se cumplía sí y sí, sin importar la fe de la audiencia, porque era palabra de Dios, no palabras engañosas de los hombres que anuncian paz y prosperidad cuando todo está mal. Jeremías a estos los llama mentirosos y dignos de no ser creídos. Pero quiero dejar algo claro. Sí, nuestro Dios tiene poder para sanar al enfermo. Nuestro Dios tiene poder para tomar a nuestros hijos y bendecirlos con gracia para que puedan predicar a las naciones. Sí, Dios puede tomar al pobre y prosperarlo. Dios puede tomar al enfermo y sanarlo. Dios tiene el poder y sigue teniendo el poder para hacer estas cosas. Pero Él las hace con quien quiere, como quiere, cuando quiere, y no depende de ningún hombre para hacerlo. Porque Dios no está al servicio nuestro. Somos nosotros los que estamos al servicio de Él. Y Él gobierna con poder. Así que si estás enfermo, claro que puedes tener esperanza de que el Señor puede sanarte. Pero también debes tener la esperanza que aun si quisiere no sanarte, Él te dará la fuerza suficiente para estar firme en medio de la enfermedad. Estás atravesando una situación económica difícil, claro que debes tener la esperanza de que el Señor te prospere y te restaure, pero también debes descansar de que aun si Él no lo hace, Él te sustentará y te dará todo lo necesario para que no tengas que negar su nombre. Eso sí es lo que enseña la Biblia. Hermanos, esta es la palabra profética segura. Lo demás es mentira. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la voz profética. Arrepentíos y habrá perdón y habrá restauración. Si sigues abrazando el pecado, vendrá condena y vendrá juicio. Hoy en un sentido seguimos ejerciendo la labor profética. ¿Cuándo? ¿Quieres ser profeta? Solo tienes que decir esto. Muéstrale a los hombres cómo están desobedeciendo a Dios. Muéstrale a los hombres que Dios ha provisto perdón para aquel que está violando su ley. Muéstrale a los hombres que hay restauración para todo el que cree. Y muéstrale a los hombres que habrá condenación para aquel que no se arrepienta. Ese es el ministerio profético que Dios estableció en su palabra. Y cuando tú haces eso, estás profetizando. Lo demás es puro misticismo que se ha filtrado a la iglesia para corromperla y dañarla. El Señor nos ayude a examinar los términos de su precioso pacto y a ir mediante la fe a Cristo para poder cumplirlos en Él, por Él y para Él. Porque en Cristo todos los términos del pacto son cumplidos para aquel que cree. Por favor, no ignores la voz profética que has escuchado esta mañana.
Y cuando digo que has escuchado la voz profética, no me refiero a mis palabras, me refiero al mensaje que explicamos respecto a la palabra. Arrepiéntete de tu pecado. Hoy tenemos una tarea, todos debemos ir a casa y empezar a estudiar a Joel, para ver de qué manera tenemos una vida religiosa superficial, para ver de qué manera estamos ignorando sus mandatos, para ver de qué manera estamos obrando con insensatez, pero para ver la misericordia de Dios que una vez más vuelve y nos dice: arrepiéntete, que yo te restauraré y te sostendré firme hasta el final. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta breve introducción a este hermoso libro. Gracias porque preparas nuestro entendimiento para saber que los profetas se ocupaban de una sola cosa: de ser tu voz a los hombres para llamarlos al arrepentimiento. Hoy tu voz profética ha retumbado en este lugar, pues hoy nos llamas a reconocer nuestro pecado, a reconocer que como Israel una y otra vez tenemos en poco la libertad que nos has provisto al librarnos del pecado. Hoy nos damos cuenta de cuán insensatos somos muchas veces, de la forma en que queremos encubrir nuestro pecado a través de obras, entre comillas, de justicia. Pero hoy también queda clara tu misericordia y tu bondad, pues a pesar de la dureza del pueblo, tú siempre extiendes tu mano para traer a la vida muertos, restaurarlos y darles vida eterna. Señor, hoy te pedimos perdón por toda ocasión en la que quisimos buscar en falsos profetas mensajes sobre el futuro, en lugar de buscar a tus profetas en tu palabra para conocer el mensaje que necesitábamos para nuestro presente. Pues nuestro futuro será cambiado, no por el vaticinio de un hombre, sino por nuestra relación contigo y tu palabra en nuestro presente. Lo que define lo que pasará en el futuro no son las palabras o las declaraciones de un hombre. Lo que definirá nuestro futuro será nuestra relación con Cristo y su palabra. Ayúdanos pues a ser fieles a tu verdad y a ser diligentes en poner por orden y en orden toda nuestra vida. Pues tú vienes pronto, Señor, y cuando regreses ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén.